Cuando hablamos de factores de eficacia, pues nos referimos bastante al tema de la calidad de agua. Sabemos que en nuestra cuenca prácticamente hidrológica manejamos diferentes tipos de calidad de agua, aguas con alta cantidad de carbonato, sobre todo agua de subsuelo. Manejamos agua de avenida, que generalmente también traen bastante tema de carbonato, sobre todo bastante tema de arcilla, limos. Pues todo este tipo de aguas y muchas veces afecta bastante en el tema de la eficacia de los plaguicidas, inclusive en el tema de degradación de estos tipos de plaguicidas en general. Otro de los factores primordiales también tiene que ver mucho con el tema del pH del agua. Generalmente todos los productos plaguicidas o nutrición foliar pues están trabajados en base a un determinado tipo de pH. Quiere decir que no todos los pH del agua van a ser ideal para ese tipo de plaguicidas. Por recomendación siempre recomiendo utilizar aplicaciones de insecticidas o fungicidas juntas y el tema nutricional, ya sea nutrición o bioestimulantes, aplicarlo por separado. ¿Cuál es el tema? Es que generalmente los pHs en tema nutricional bien son demasiados ácidos o demasiados alcalinos, mientras que los plaguicidas en general, hablamos de fungicidas, insecticidas, pues están dentro de un rango de un pH de 5.5 a pH 7.5. Y en el caso de los herbicidas, pues también hay un pH que es netamente ácido, ¿no? 3.5, 4.5, 5, 5.5, ¿no? Entonces esto es importante poder conocer un poquito. Y otro de los factores también de eficacia de plaguicidas, pues tiene que ver mucho con el tema climatológico. Temperaturas mayores a 30 grados centígrados, pues se recomienda no hacer tipo de aplicaciones. Uno, porque expones a la persona que está aplicando. Y dos, porque los productos que tú aplicas pues sufren una alteración y se degradan fácilmente. La velocidad del viento también tiene mucho que influir en este tema de la eficacia de los plaguicidas. Pues generalmente, ¿por qué? Porque velocidades mayores a 5 kilómetros por hora pues pierdes el producto por deriva. Es decir, sobre el punto específico no llega a controlar la plaga que tú quieres controlar, ¿no? Cuando hay demasiada precipitación, lluvia, en estas épocas que amanece tanto norte chico, sur chico, amanece con bastante humedad relativa alta y en algunos casos precipitaciones, ¿no? Vale decir que las precipitaciones que tenemos en la costa a comparación de la sierra o selva, pues es mucho mayor. Y bajo ese tipo de condiciones tampoco podemos hacer aplicaciones de productos plaguicidas. Y generalmente se recomienda dentro de un rango de 80-90% de humedad, ¿no? Hacia arriba ya no podemos hacer aplicaciones y más aún si está habiendo precipitaciones alguna. El uso de bastante tema de coadyuvantes, acidificantes es necesario dentro del tipo de plaguicidas para ayudar a que estos productos que se aplican puedan tener mayor tema de adherencia en general. Hoy en día también se trabaja bastante el tema de los productos biológicos, ¿no? Que también tienen que tener todo este tipo de cuidados, ¿no? A pesar de que son biológicos, también hay que tener muchas consideraciones sobre ello. Y también un tema muy importante que muchas veces se deja de lado, sobre todo el pequeño agricultor, ¿no? Que es justamente el tema de las calibraciones de los equipos de aplicación. Estos equipos de aplicación tienen un determinado tiempo de duración. Es más, el tipo de boquillas es recomendado para un tipo de aplicación adecuada, es variable. Yo con un tipo de boquilla no puedo hacer todas mis aplicaciones. Hay boquillas específicas para fungicidas, insecticidas, foliares y herbicidas, cada uno por separado, ¿no? Entonces, todos estos factores en sí, a grosso modo, van afectando de manera que van reduciendo el grado de eficacia de los productos. Y algo muy importante es que hay que saber mezclar estos productos, no es como preparar pues un platillo que nos guste de repente a cada uno de nosotros, y si alguna de las recetas pues no se echan de la manera adecuada, pues no vamos a obtener el punto óptimo de cocción de repente de lo que queremos hacer, ¿no? En el caso de las mezclas de los productos igual, ¿no? Siempre hay que primero diluir lo más difícil. En este caso, siempre lo más difícil viene a ser las formulaciones polvo mojable, las formulaciones gránulo dispersable. Pero antes de ello, pues hay que primero prácticamente poner en condiciones el agua. Por eso es que se utiliza un regulador de pH, ¿no? Para poder acidificar y si es necesario aplicar un ablandador de agua, que es totalmente distinto, ¿no? Una cosa es regular pH y otra cosa es ablandar agua. Hablamos de aguas duras porque son aguas en alta cantidad de carbonatos de calcio, magnesio. Posterior a ello, pues ya se comienza a trabajar con los productos polvo mojable, granulos dispersables.
Ello por generalmente se recomiendan hacer premezclas, ¿no? Es decir, diluir en poca cantidad de agua en un recipiente aparte y posteriormente verter el cilindro final de la aplicación, ¿no? O al tanque de aplicación final en un caso de ya de un área de mayor extensión cuando se utilizan ya equipos de sofisticado, ¿no? Posteriormente van los productos líquidos y dentro de ello pues siempre va a ir primero las suspensiones concentradas porque son productos que es prácticamente un polvo diluido en un líquido, ¿no? Y por eso que se llama suspensiones concentradas. Después ya las formulaciones oleosas, acuosas, emulsionados, concentrados, ¿no? Y posteriormente, pues ya empezamos recién a aplicar el surfactante, mojante o adherente, pues, ¿no? Al final de la mezcla, ¿no? En algunos casos pueden hacerse aplicaciones de algunos bioestimulantes foliares, pero siempre hay que tener en cuenta que el tipo de pH sea el ideal, ¿no? Para que no afecte ninguna de las mezclas, ¿no? Si llega a afectar al final la mezcla, pues vamos a tener resultados no óptimos, ¿no? Y por ahí comenzamos a ver el tema de que la plaga se nos va a prácticamente afectar el cultivo y no va a ver al final en tema de daños económicos, ¿no? Y la idea no es eso. Bueno, dicho ello, un poquito vamos a ver sobre el agroecosistema en sí del cultivo, ¿no? En el cultivo de fresa, pues existen varios factores. Hablamos de factores climáticos, que son los factores que muchas veces son variables, y esto aquí no lo podemos manejar nosotros, el hombre no lo puede manejar. Hablamos de un manejo cultural, que sí lo puede hacer el hombre, que tiene que ver con la preparación de suelo, tiene que ver mucho con el tipo de suelo que tienes, ¿no? El tipo de fertilización, el tipo de riego. Cuando hablamos de planta, pues hablamos del tipo de planta que estamos trayendo, si es una F1, F2, F10, F20, diferentes tipos de F, ¿no? Genotipos, ¿no? Y fenotipos que se van multiplicando en la zona. Hablamos también de hacer un manejo fitosanitario, que justamente es una parte del tema que nos toca hablar del día de hoy. Y hablamos también del factor suelo y del factor agua, ¿no? Todos estos están relacionados prácticamente para poder obtener un óptimo rendimiento del cultivo dentro del desarrollo de toda la etapa fenológica, ¿no? Desde la época que lo sembramos, generalmente en los meses de marzo, abril, ¿no? Durante todo el año hasta los meses de noviembre y diciembre, ¿no? Existen diferentes variedades de fresa, cada una tiene un comportamiento distinto, ¿no? Variedades como el caso de Monterrey, de días cortos, ¿no? Que se produce justamente entre verano e invierno, una variedad San Andrea que también días cortos, que produce bien, ¿no? Pero requiere obviamente más horas de frío, o las variedades nuevas que hoy en día están pues con Casa de Aroma, Camarrosa, Diamante, hay diferentes tipos de variedades que hoy en día se están ingresando dentro del mercado. Las siembras generalmente se van a dar entre los meses de marzo, abril, mayo. Muchas veces espero que baje un poco la temperatura para poder hacer la instalación de estos tipos de cultivos, exclusivamente en el cultivo de fresa, ¿no? Parte del manejo integrado, pues tiene que ver mucho con el tema de preparación de suelo. En este tipo de actividades, pues se ayuda bastante a remover las malezas, se ayuda bastante a remover el tema de los patógenos que están en el suelo y los mismos insectos que se quedan en el suelo, ¿no? Todos sabemos que este tipo de patógenos que son microorganismos, pues crean una estructura de conservación y se pueden quedar años en el suelo. Entonces, estas labranzas que se hacen desde inicio ayudan mucho a ello, ¿no? Inclusive, muchas de ellas ayudan a contrarrestar algunos tipos de plagas, ¿no? Como los machacos, por ejemplo, nos ayuda a contrarrestar todo lo que tiene que ver con los insectos cortadores, ¿no? Específicamente con los gusanos de tierra o agrotis, ¿no? Otro de los principales que hemos visto hablar de planta, ¿no? Y justamente lo que mencionaba, y aquí me voy a detener un poquito de repente a hablar más. Hoy en día, ¿no? Por la misma dinámica de trabajo que realizo, viajando bastante norte chico y sur chico, pues se ve bastante el tema de que no hay una buena selección de semillas o esquejes y que estamos prácticamente trabajando con un material muchas veces ya que está propagándose, que se está llevando dentro de consigo propiamente la enfermedad, ¿no? La enfermedad que se va trasladando en la corona de este esqueje nuevo. Entonces, aquí sí vale mencionar bastante el tema de que hay que tomar criterio de hacer una buena selección de las semillas o los esquejes que queremos nosotros reproducir,
porque parte del 50% se deduce que está aquí, ¿no? El secreto o parte de la fórmula ganadora es que hagamos una buena selección del material que queremos propagar. Este es un campo en Norte Chico, en la parte de Huaral. Es una F1, ¿no? Ustedes pueden comparar, por ejemplo, el tamaño de hoja que tiene esta F1, ¿no? A comparación de una planta que ya pues está en F5, y el tamañito de hoja, ¿no? Me dice mucho de la planta, ¿no? Entonces, a medida que vamos nosotros a multiplicar esta F1, pues va a ir perdiendo, ¿no? Tanto el tema de genotipo y fenotipo, y por lo tanto va a ir reduciendo su tema de producción. Cuando se reproducen estos tipos de materiales, siempre por recomendación se recomienda hacer una desinfección de esquejes, ¿no? O de semillas antes de hacer el trasplante, ¿no? Una desinfección con un fungicida, inclusive a veces se traslada en este tipo de material hasta los ácaros, ¿no? Algunos tipos de insectos, y siempre se realiza ese tipo de prácticas, que es muy usual. En algunos casos no se realiza. Lo ideal es que sí se realice una desinfección para tratar de asegurar y limpiar este material y poder ponerlo al suelo, ya cuidándonos, ¿no? Que de ciertos patógenos o insectos que pueden dañar directamente a este tejido, ¿no? Aquí vemos otro tipo de fotografía, bueno, es un tema recalce ya, ¿no? Trasplante de esquejes. Y también la práctica cultural también tiene que ver mucho con la fertilización. Parte de este manejo es que justamente una planta bien balanceada, nutricionalmente bien, ¿no? No solamente la planta necesita nitrógeno, fósforo y potasio, sino que también existe el tema de los macronutrientes secundarios, como el caso de calcio, magnesio, y micronutrientes primario, diría yo, como el caso del zinc, del boro, ¿no? Que son vital para el desarrollo de estos cultivos, ¿no? Muchos de estos elementos nutricionales ayudan muchas veces a tolerar y dar mayor resistencia a la incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo. Uno de los ejemplos claros, por ejemplo, es el caso del zinc, ¿no? El zinc es un elemento nutricional, inclusive es un elemento que en algunos casos en los cereales es muy deficiente. Es por eso que hay bastante personas con problemas de deficiencia de zinc, debido a que los cereales pues no llegan a captar la cantidad suficiente de zinc. En el cultivo, en cualquier tipo de cultivo que uno aplique el elemento zinc, no solamente es un elemento que nos ayuda a buscar de enraizar bastante, a hacer sistema radicular, sino que también ayuda a repeler aquellos insectos que quieran dañar el tejido del cultivo, ¿no? Y el tema de los riegos, ¿no? El caso de los riegos también tiene que ver mucho con el tema de los manejos fitosanitarios, ¿no? Y el tema de algunas enfermedades, ¿no? Si hacemos un mal riego, si el surco está muy superficial, el agua se sale sobre el camellón, podemos justamente darle condiciones a que comience a aparecer algunas enfermedades, ya sean enfermedades de hongos radiculares o enfermedades como el caso de Botrytis cinerea, que es uno de los hongos olmo gris, que generalmente se presenta cuando ya la fruta está cerca a envero, ¿no? Es maduración. Este es un tema que sí me interesa que ustedes entiendan perfectamente, que en todo tipo de cultivo, ¿no? Fitopatológicamente, siempre va a haber el triángulo de la enfermedad. ¿Y por qué hablamos del triángulo de enfermedad? Porque necesitan ver todos estos factores para que se pueda desarrollar la enfermedad en el campo. Uno de ellos es el patógeno virulento, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo en el cultivo de fresa a uno de los hongos, como el caso de Oidium, ¿no? Esto es característico de Oidium. En el caso del cultivo de fresa tiende a formar justamente cadena de conidias, y estas cadenas de conidia pues con el viento se llegan a diseminar una vez que está madura, ¿no? Y este justamente es un parásito obligado, es decir, que no requiere ninguna herida para poder ingresar en el tejido, tiene la capacidad de poder penetrar fácilmente. Y dos, es que las condiciones ambientales sean favorables para que se desarrolle el hongo, ¿no? Podemos tener al hongo, pero de repente las condiciones favorables no son las adecuadas, ¿no? Este tipo de hongo requiere temperaturas cálidas, ¿no? Hablamos de temperaturas de 22 a 28 grados centígrados, siendo las óptimas 25 grados centígrados, y una humedad relativa pues por debajo del 70% de humedad relativa.
Entonces, mientras se dé eso, ¿no? Tengamos al hongo y tengamos al cultivo hospedante susceptible, pues va a haber desarrollo de la enfermedad. Si uno de estos factores no están presentes, la enfermedad puede estar ahí, pero simplemente pasa por desapercibido y no se convierte en un problema por controlar. Al final, pues vamos a tener prácticamente un comportamiento general, es decir, que no solamente este hongo afecta directamente a la hoja o fruto, sino que también hay otros patógenos que afectan directamente a la raíz, al tallo, a las hojas, ¿no? A las flores que produce en sí la planta. Las enfermedades y plagas del cultivo de fresas son variables. Tenemos desde antracnosis, daño de trix o idio, ¿no? El caso de botrytis, mycophaeria, ¿no? El mismo caso del ácaro o trix, y el tema de las enfermedades de la corona a nivel de tallo suelo, ¿no? Hay muchos hongos de suelos que afectan en sí en el cultivo, ¿no? Empezando por el tema del Fusarium, Phytophthora o Rhizoctonia, Rhizopus, Phytium. En sí se complementa prácticamente en un complejo de patógenos radiculares, tanto hongos como pseudohongos, que muchas veces se convierte de una forma dramática, ¿no? La consecuencia que va a provocar es pues la muerte súbita de la planta, ¿no? En algunos casos también hay algunos insectos, ¿no? Como el caso de los anómala, ¿no? Que producen ciertas heridas a nivel de tallo. Y vale mencionar pues que la mayoría de estos patógenos pueden estar en el suelo años. ¿Por qué? Porque son microorganismos y tienen la capacidad de crear su propia estructura de conservación. Y estas heriditas que hacen aquí, pues sirven como puerta de entrada, ¿no? Es como que uno se olvida de la puerta de la casa y se mete el ladrón, ¿no? Entonces, igualito, ¿no? Esta puerta de entrada, pues, está abierta para que estos hongos que están en el suelo puedan fácilmente penetrar, porque la mayoría de estos hongos requieren de ciertas heridas para ingresar, ¿no? No tienen la capacidad de poder hacer sus propias heridas e ingresar, ¿no? Entonces, estas heridas que se puede observar aquí en la imagen nos sirven justamente como entrada, ¿no? Y posteriormente vamos a ver ya la sintomatología, ¿no? En el caso de hongos de suelo, muchas veces la planta puede estar desarrollándose de forma natural, pero cuando comenzamos a ver cierta sintomatología como un amarillamiento, como hojas rojizas, ¿no? Es porque la planta, pues a nivel radicular, está viendo ya muerte de raíces o estrangulamiento de corona. Cuando queramos hacer una evaluación en campo, es necesario ser bien minuciosos, ¿no? Y tener buen criterio para poder analizar, ¿no? Esta es una fotografía de una planta aparentemente sana, ¿no? No se ve ni un daño, la hoja está totalmente verde, se ve ciertas clorosis por ahí, ¿no? Esas clorosis muchas veces pueden ser por nutrientes y en algunos casos este tipo de clorosis también se puede dar por un inicio de estrangulamiento a nivel de corona. ¿Por qué? Porque cuando se provoca el estrangulamiento, la planta reduce la tasa de absorción de nutrientes de agua, ¿no? Y a medida que se va desarrollando, pues ya comienza a haber estos daños, ¿no? A veces estos daños de hojas púrpuras o rojizas, ¿no? Muchas veces asimilamos que en algunos casos se pueda confundir con una deficiencia de un un macronutriente, como el caso de fósforo, ¿no? O en algunos casos como un tema de micronutrientes, pero sin embargo esto es ya prácticamente el daño del hongo que está haciendo a nivel radicular. Este es un daño ya más avanzado, ¿no? Ya porque ya produce la muerte de la hoja, ¿no? Ya comienza a secarse la hoja y ahí prácticamente ya casi el 50% de la planta se ve dañada, ¿no? Es más, inclusive el tema de la floración es poca, el tamaño de fruta no es lo ideal, ¿no? Cuando llega un momento que la planta ya prácticamente es una planta afinada, muerta, ¿no? Entonces, en el caso de estos patógenos radiculares, pues hay que tener muy en cuenta que va a pasar todas estas etapas, ¿no? Y que si nosotros no hacemos un tema de prevención, por eso es que muchas veces en enfermedades radiculares, ¿no? Es mejor prevenir que curar,
porque aquí si nosotros nos damos cuenta y comenzamos a ver estos daños, es muy propicio que el sistema radicular ya esté afectado más de un 50%. Entonces, salvar un sistema radicular más del 50% nos incrementa a utilizar mayor tipo de insumos o elementos fitosanitarios para poder contrarrestarlo y de repente no vamos a obtener la respuesta esperada, ¿no? Acuérdense que aquí hay un complejo y muchas veces cuando nosotros no determinamos o diagnosticamos que realmente existe el complejo de hongos, pensamos que con un solo tipo de fitosanitario podemos contrarrestar estos problemas y muchas veces no se da de esa manera. Entonces yo sí sugiero en este tipo de enfermedades, desde que ponemos una plántula, un esqueje, pues hay que hacer desinfecciones desde la semilla antes de hacer el trasplante, hay que programar ya un programa, prácticamente hacer un programa de aplicaciones durante toda la etapa vegetativa del cultivo hasta antes de llegar a la etapa de reproducción, ¿no? Porque durante la planta comienza a emitir bastante sistema radicular, pues corremos justamente el tema de poder proteger todas estas raíces, poder proteger estas nuevas coronas que se van emitiendo a medida que la planta va desarrollando, ¿no? Como empresa, pues hemos también trabajado un poco el tema de estudios de hongo en el suelo que afectan el cultivo, trabajo que se ha realizado justamente en la zona de Huaral, Huaura y Barranca, ¿no? Donde se hizo un mapeo de ver realmente qué tipo de hongos teníamos afectando al cultivo de fresa. En una de las muestras que se pudieron tomar, pues se encontró que Rhizoctonia, ¿no? Generalmente Rhizoctonia siempre le hemos enfocado a daños iniciales en plántulas, ¿no? Y se caracteriza porque tiende a formarse pequeños cancros a nivel de tallo. En este caso no forma un cancro, pero sí te forma un amarillamiento total de los haces vasculares, como podemos visualizar en la imagen. Y que la característica de la hoja, pues también tiende a formar unas hojas medias rosadas, medias púrpuras, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente taponea los haces vasculares y ya no hay cómo puedan subir los nutrientes de forma normal. Otro de los hongos que se ha visto y que es muy común en el cultivo de palto o en los cultivos frutales en general, porque no solamente afecta a palto, es la acidiplodia, ¿no? Que es algo raro de repente encontrar en el cultivo de fresa, pero entendamos que es una corona, es un tejido leñoso, por lo tanto, la acidiplodia le gusta también ese tipo de tejidos leñosos. Como le digo, estos son hongos que son específicamente, que se alimentan específicamente ya de tejidos ya muertos, ¿no? Afusarium, ¿no? Que generalmente se conoce como una pudrición media rojiza, ¿no? Igual también es un hongo que afecta directamente a los haces vasculares, ¿no? Y otra de las enfermedades muy común que ya es prácticamente una de las enfermedades que se podría decir una de las potenciales en el cultivo es el caso de Pestalotia, ¿no? En este caso tiende a formar pequeños halos o bordes de forma ya púrpuras y tiende a dañar mucho el tema del sistema radicular, pues generalmente todos estos tipos, 4 tipos de hongos pertenecen justamente a la clase de los Dectromicetos y que al final dañan de la misma manera, uno más que otros, pero el objetivo final es que taponean todos los haces vasculares y no permiten justamente que a través del xilema pueda subir justamente los nutrientes y el agua para que esa planta pueda seguir alimentándose, ¿no? Y uno de los pseudohongos que también se ha podido encontrar justamente es un omiceto, como el caso de Phytophthora, ¿no? Phytophthora sí tiene algo particular que directamente afecta al sistema radicular de la planta, es decir, provoca justamente el necrosamiento de las raíces, ¿no? Primarias, secundarias, y por eso es que se produce un amarillamiento, ¿no? Este tipo de enfermedad no va a producir justamente la mancha púrpura, pero sí va a producir justamente un amarillamiento de las hojas basales. En los 4 anteriores hongos se caracterizan por pertenecer a la misma clase, pero este es un pseudo-hongo, por lo tanto aquí muchas veces los productos que se utilizan pueden trabajar los fosfetil de aluminio, los fosfitos o los metalaxil, ¿no? Comparación de los otros productos que puedes trabajar un producto a base de procloraz, fluodeoxonil, ¿no? El mismo caso del emexazol, ¿no? Que son distintos al tema del manejo, por ello que se tiene que hacer un plan de manejo integrado, ¿no? Dentro de las herramientas, porque para este tipo de patógenos y pseudohongos también se pueden utilizar
los microorganismos, como el caso de los tricodermas, el caso de los bacillus subtilis, que nos ayudan bastante también a elicitar o a inducir resistencia sobre las plantas, sobre este tipo de hongos, ¿no? Bueno, una de las alternativas que mencionaba dentro del desarrollo, pues justamente tiene que ver con el control químico, ¿no? Para evitar los problemas radiculares. La alternativa del imexazol, uno de los productos que se utiliza mucho en el sistema, en este tipo de cultivos para poder contrarrestar estos hongos vasculares, en vista que esta molécula pues es muy soluble, muy móvil dentro de la planta, ¿no? Y podemos también alternar con otro tipo de productos, siempre teniendo en cuenta justamente el tema de rotación FRAC, ¿no? El FRAC es un comité internacional que justamente se dedica a poder agrupar de manera adecuada, ¿no? Y de una manera de rotación eficaz, ¿no? Los productos fungicidas, ¿no? Para los diferentes tipos de problemas que se presentan en los cultivos. Hablábamos también del tema de los controles biológicos, ¿no? Bastante el tema de tricodermas, ¿no? O los usos de los fosfitos de potasio, fosfito de calcio, fosfito de cobre, que al final se comportan con un efecto ilicitor, ¿no? Generalmente hablamos de fosfitos, pues siempre va a elevar el tema de los ácidos salicílicos, que son fenoles que la planta produce por sí sola, pero ayuda, en este caso ayudas a incrementar ese tipo de fenoles para que se pueda defender de cualquier tipo de infección. En el caso de tricoderma, pues también lo que hace es justamente aumentar el tema del ácido jasmónico, ¿no? Bueno, otra de las enfermedades potenciales en el cultivo y que se acentúa mucho en el cultivo cerca a la maduración, y esto tiene que ver bastante también con el tema de los niveles de fertilización. Una planta con exceso de nitrogenado, pues te va a dar justamente tener bayas demasiadas blandas, es decir, que tema post cosecha no va a ser viable, ni para poder enviar a otro destino, porque fácilmente cualquier golpe hace que esas heridas puedan ingresar fácilmente este tipo de patógeno. En este caso de este patógeno, pues generalmente siempre vamos a encontrar la fase asexual, que es la fase del moho gris, que se puede visualizar, ¿no? Y en la cual se producen un montón de conidias, y estas conidias, pues con el viento, hasta con las mismas personas que cosechan, pues se llegan a transmitir, ¿no? De fruta a fruta, ¿no? En este caso, muchas veces los daños ocasionados por oidium o los daños ocasionados por trix sirven para ingreso de este tipo de hongos a nivel de la fruta, o los niveles bajos de calcio y los niveles altos de nitrógeno, pues sirve que esta fruta esté expuesta a la humedad constante y se puedan romper las pequeñas células, y estas células, una vez expuesta, pues ingrese cualquier tipo de patógenos a profit. Inclusive en unos casos se puede agremiar bastante con el tema de los Rhizopus o Penicillium dentro de la fruta, ¿no? En el caso de Botrytis cinerea, pues hay bastante variabilidad genética. Es por eso que, ¿por qué? Porque es una enfermedad policíclica, es decir, que durante el cultivo pues se va a efectuar n número de ciclos, y por lo tanto hay que hacer uso de una buena rotación de productos, porque lo que podría nos provocar justamente es una resistencia cruzada negativa a la cual se va a ver afectada este tipo de fruta. Vale mencionar que las temperaturas, en este caso, pues las temperaturas óptimas para el desarrollo de este tipo de hongos son temperaturas de 20 grados centígrados, y cuando tenemos horas de lluvia o lloviznas o humedad relativa alta, más de 48 horas, pues los niveles van a ser recontraltos. Temperaturas menores a 15 grados, el nivel es menor, como que temperaturas mayores a 25 grados, también el problema se va decreciendo, ¿no? No es problema fundamental. Bueno, es un poco el ver el tema del ciclo, ¿no? Hemos visto que las bayas enfermas producen justamente estructuras, ¿no? De conidias. Estas conidias, pues, a través del viento, una vez que maduran, pues van a comenzar a diseminarse, y nuevamente va a comenzar el tema de la penetración en el tejido vegetal. Este es un cuadro de control químico de rotación, ¿no? Generalmente aquí podemos hacer uso de moléculas químicas, también de productos biológicos, como el caso de los tricodermas o como el caso de los Bacillus subtilis, para poder ir interactuando y no crear una resistencia cruzada negativa.
En el caso también hay que tener bastante en cuenta el número de FRAC, ¿no? Por eso es que se menciona un número adecuado, cada uno especifica un modo distinto de cómo matar a este tipo de hongo que afecta al cultivo de la fresa, ¿no? Otro de los problemas fundamentales es el caso del oidio en la fresa, ¿no? Específicamente, pues está ya reportado el tema de Pharotheca famacularis, ¿no? Forma especial fragaria, que es justamente una forma única para el cultivo de fresa. En este caso, pues hay inclusive la forma de formar cleitostesio, que es una estructura de conservación y poder quedarse en el rastrojo o en la materia seca, ¿no? Una campaña a la siguiente, ¿no? Como le mencionaba, pues forma una cadena de conidias. Estas conidias, a través del viento, pues se llegan a diseminar con facilidad, ¿no? En este caso, pues la humedad relativa de 40 a 100% producen justamente exterminación e infección del hongo. Se ha visto también que este tipo de patógeno, pues generalmente también presenta una enfermedad muy policíclica, que vamos a tenerlo mientras tengamos la temperatura óptima de 20 a 27 grados centígrados, lo vamos a tener durante todo el desarrollo del cultivo. Lo otro importante es que una vez expuesta ya la conidia, pues puede pasar de 12 a 24 horas para que se dé el tema de la germinación e infección de este patógeno, ¿no? Hay informaciones que mencionan que estas conidias tienen la capacidad de poder llegar hasta casi 1.5 kilómetros de altura y puede ser llevado a una distancia de 300 hasta 500 kilómetros de distancia, ¿no? Hicimos también algunos estudios de diagnóstico de poder determinar realmente la especie, ¿no? Esta es una muestra que se tomó en la zona de Okayama, Huaral, en la cual pues se pudo determinar que la especie que existe en esa zona justamente es Sparotheca macularia, ¿no? Con esta data pues pudimos obtener un tema de resultados y poder adecuar algunas alternativas de control para este tipo de enfermedad. Igual aquí hay que tener mucho el tema del modo de rotación, ¿no? Existen bastante tema de productos químicos, los cuales algunos están con el MR alto y otros con el MR mucho más bajos, que se han utilizado generalmente de forma rotativa dentro del cultivo. Y otras alternativas biológicas, ¿no? Si bien es cierto, los productos biológicos, lo bueno de estos productos biológicos son cero residuos y que muchas veces te permiten aplicar cerca de cosecha sin problema alguno para el tema de exportación, ¿no? Como el caso de Bacillus subtilis, un producto que se puede aplicar un día antes de la cosecha sin problema alguno de tema de residuo, ¿no? O los azufres, o el mismo caso de las polioxinas, ¿no? Que te permiten ese tipo de variabilidad y poder hacer una rotación eficaz dentro del manejo de este tipo de enfermedad. Bueno, una de las plagas principales en el cultivo de la fresa es el tema de la arañita, ¿no? La arañita roja. Hoy en día, pues se ha encontrado también que no solamente existe este tipo de especie Tetranychus urticae, ¿no? Que la que generalmente es la más conocida. También hay otro tipo de especie que es la Tetranychus cinnabarinus, o Tetranychus cinnabarinus, o más conocida como la arañita bimaculada, que es una especie mucho más agresiva, inclusive no puede ser controlada con facilidad con cualquier tipo de producto químico. Es muy variable en su tema de su comportamiento y es muy variable en su ciclo de vida, ¿no? Generalmente conocemos a Tetranychus urticae, que se va entre 14 a 21 días, dependiendo mucho del tema de la temperatura, pero en el caso de la Tetranychus cinnabarino, pues hay reportes que pueden ser de 10 hasta 14 días, ¿no? Entonces eso hace que la dinámica poblacional de este insecto pues sea mucho más variable. Y los daños que afectan directamente pues se ven enfocados sobre el área foliar, ¿no? Y tiene mucho que repercutir. ¿Por qué? Porque aquí reduces la capacidad fotosintética de la planta, ¿no? ¿Cómo controlarlos? Pues en el mercado, señores, existe un montón de productos, ingredientes activos. Lo que hay que tener en cuenta aquí justamente es el modo de rotación. Hay productos que afectan directamente a la respiración, hay productos que afectan directamente al crecimiento del insecto, otros al sistema nervioso, otros directamente lo que responde al tema del ATP, ¿no? La energía de la... Y muchos de estos productos, pues no todos controlan todos los estadios
insecto. Algunos son específicos para huevos, otros son específicos para larvas y otros son específicos para adultos, ¿no? Y eso hay que tener bastante tema de cuidado. En el caso de cobertura, pues es importante cuando se hacen aplicaciones de acaricidas en general, vale decir que no existe productos de acaricidas sistémicos, la mayor parte son netamente de contactos y algunos tienen efecto traslaminar. Es por ello que el tipo de aplicación que se realice generalmente tiene que ser una buena cobertura para poder cubrir al 100%, ¿no?, la totalidad del área foliar donde se quiere aplicar, ¿no? De esa manera vamos a tener un control eficaz, ¿no?, con buen porcentaje de eficacia y varios días de control durante el cultivo. Bueno, aquí hay algunos trabajos que se ha hecho en la zona, ¿no?, en la zona de Cañete, justo uno de los productos que manejamos dentro del portafolio, que es el Grimper, ¿no?, bifenazate, un producto que se aplicó cuando tendría 120 individuos por hoja, ¿no? Los individuos, pues, hasta los días 27 llegaron casi hasta 151, pero donde se llegó a aplicar, pues, el Grimper a 125 ml por cilindro, pues llegamos a bajar prácticamente el día 3 a 2.6, al día 7 incrementó a 3, pero al día 10 estábamos con 1.4 y mantuvimos prácticamente ese grado de eficacia, casi el 95%, y como le digo, mucho depende del tipo de aplicación que se realice, ¿no? Es variable. Entonces, una alternativa muy buena para contrarrestar es un producto que está registrado para el cultivo de fresa y que puede ser aplicado justamente 3 días antes del periodo de la cosecha, sin problemas alguno por el tema del mercado de exportación. Bueno, eso era con respecto al tema de fresa, ¿no? Es un cultivo muy variable, ¿no? He tratado de focalizar algunos problemas, en sí hay más detalle de poder ver este cultivo, ¿no? En sí, el segundo tema que era de importancia, que justamente tiene que ver con el cultivo de la palta, es un cultivo que actualmente estamos como el segundo productor a nivel mundial y que es un cultivo que año a año sigue creciendo en nuestro Perú. Prácticamente tenemos casi entre 35.000 y 38.000 hectáreas ya plantadas, de las cuales 32.500 aproximadamente pertenecen a la variedad Hass, es decir, de exportación, y por ahí hay nuevas variedades como el caso de Maluma Hass, Baby Hass, que están prácticamente, que son patentadas, pero que se están sembrando en algún tipo de agroindustria en alguna zona del Perú, como otra alternativa a la Hass, ¿no? Lo interesante de nuestro Perú es que actualmente, por teoría, se sabía que la palta se podía hacer entre 1.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, hay zonas donde estamos arriba de los 3.500 metros sobre el nivel del mar y sí se está haciendo palta de manera normal, ¿no? Bueno, esto vamos a pasarlo a algo ligero porque ya hemos visto que el agroecosistema tiene que ver mucho, ¿no? Todos los factores que implementan este manejo integrado influyen bastante en el rendimiento final del cultivo, ¿no? Igual, aquí vamos a tocar algunas enfermedades puntuales, ¿no? Hemos visto igual el cuadro del triángulo de la enfermedad, y en este caso, pues uno de los patógenos principales en el cultivo de palto tiene que ver mucho con la Acidiplodia tebromai, ¿no? Estas son las conidias en fase de maduración, ¿no?, de la Acidiplodia tebromai, ¿no?, condiciones ambientales y el hospedaje susceptible, ¿no? En este caso, pues este tipo de hongo requiere temperaturas pues de 25 a 30 grados centígrados y lo que requiere bastante pues son todos los efectos adversos, es decir, estrés. Cualquier tipo de estrés que le sometamos al cultivo, ¿no?, al hospedante susceptible, va a llevar a consigo el desarrollo de este tipo de enfermedad. Esta es una data que pues lo ha trabajado ProHAS con la Universidad Agraria de La Molina, que justamente es un mapeo de las principales enfermedades, ¿no?, por zona. Vale mencionar, por ejemplo, en la zona de Ica, Arequipa, pues lo que más predomina tiene que ver con los hongos de madera, ¿no? Dentro de ello, pues está la Acidiplodia tebromai, y hay otro tipo de la Acidiplodia que lo vamos a ver más adelante. Como segundo tema, pues tiene que ver con lo que es Botrytis cladosporio, que son específicamente hongos que afectan a la floración. Y tercer punto, que es la pudrición radicular, que generalmente tiene que ver con algunos patrones o un mal manejo de riego, ¿no? Y en algunos casos es muy puntual el efecto de viroides, ¿no? Virus, SAMBRUS. En el caso de Norte Chico y Sur Chico, pues las condiciones ambientales son diferentes, hablamos ya de humedad relativa mucho más
más bajas, pero también sigue predominando hongo de madera en grado 5, y en grado 5 Botrytis y cladosporio, ¿no? En este caso es bien predominante, ¿por qué? Porque la humedad relativa es alta y las temperaturas son bajas. Pudriciones radiculares que se van a dar de manera, ¿no?, en grado 2, pero que también tiene que ver mucho con el manejo del sistema de riego que se pueda realizar, ¿no? Y siempre por ahí va a haber cierta presencia de virus. Y en el caso de Trujillo, Chiclayo, Piura, pues la persistencia de los hongos madera, como ustedes ven, es prácticamente a nivel nacional, y no solamente en el cultivo de la palta, sino que también en los demás cultivos frutales, caso del cultivo de uva, caso del cultivo de vid, caso del cultivo de arándano, ¿no?, granados, y en la mayoría de cultivos, inclusive en la fresa, como hemos podido ver al inicio, ¿no? Segundo lugar, tenemos pudriciones radiculares con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque cuando hay precipitaciones altas, pues ahí hay bastante tema de anoxia radicular, ¿no? Y no hay mucha presencia de Botrytis y cladosporio, pero en los últimos años, pues sí se ha visto presencia de este tema de Botrytis y cladosporio debido al tema de las temperaturas, ¿no? El tema de la humedad relativa y las bajas temperaturas. Entonces, en general, una de las enfermedades principales justamente tiene que ver con los hongos de madera, ¿no? Por ello que vamos a ver un poquito más el tema del hongo de madera, ¿no? Este es un poquito la taxonomía de hongo de madera de palto en el mundo, ¿no? Este género justamente Botryopharea, ¿no? Y que a nivel Perú, pues tenemos el tema de la Acidiploidea tebromai como uno de los hongos en la fase asexual, ¿no? No existe la fase sexual, solo existe a nivel de Chile y otros países, ¿no? Acá en Perú tenemos la Acidiploidea tebromai. Un poco el tema del ciclo de la enfermedad, pues para ello tiene que ver, ¿no?, un poco el tema de la colonización, invasión del patógeno, crecimiento, reproducción de este hongo, dispersión, que muchas veces es el viento para poder, inoculación, necesita necesariamente de heridas, ¿no? Es un patógeno débil, ¿no?, en algunos casos aprófito, pero requiere siempre de una herida para poder ingresar, ¿no? Penetración, y viene después de la penetración nuevamente la infección. Es una manera de cómo llega a darse el ciclo de este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, un poquito el desarrollo de la estructura, ¿no? Es una placa Petri donde está el crecimiento micelial, las pequeñas puntuaciones negruzcos son las pinnidias. Estas pinnidias que están aquí, pues encapsulan prácticamente gran cantidad de conidias. Estas conidias maduras, una vez que ya está madura la pinnidia, pues salen prácticamente expuestas, ¿no?, expulsadas, ¿no? Entonces son las conidias ya maduras y van a ser diseminadas a través del viento para llegar a cualquier herida expuesta y se pueda provocar la penetración, ¿no? Viéndole un poco más al tema microscópico, ¿no?, estos son pequeñas estructuras, ¿no?, que llamamos estructuras maduras, ¿no?, estructuras inmaduras, llamadas cirrus, ¿no?, o pinnidias, que tienen como un pequeño cerrito, en la cual a medida que va madurando, pues va siendo expulsadas las estructuras de las conidias. En general, el tema de la Acidiploidea tebromai necesariamente penetra por heridas, causa daños en tallos, ramas y frutos, es especializado justamente en colonizar tejidos leñosos, problemas sobre todo en las razas guatemaltecas, produce o está considerado con varios nombres dentro de enfermedades. Algunos lo llaman muerte regresiva, otro cancro en rama, pudrición en pedúnculo, pudrición en injerto, pudrición en frutos. Y todos estos problemas generalmente se dan por factores desfavorables al cultivo, ya sea por un estrés de falta de agua, sales nutricionales, o estrés por una mala aplicación, estrés por un exceso de floración determinada, por cualquier tipo de factores que puedan sostener abióticamente, se presentan este tipo de proliferación de esta enfermedad, ¿no? Estas son algunas fotografías, por ejemplo, a nivel vivero, ¿no? Es un injerto que no prendió, pero que si ustedes ven, pues aquí están las estructuras que mencionaba en las imágenes anteriores, que son los cirrus o los pinnidias que se llegan a formar, y que al final esto comienza a expulsar, ¿no?, a las conidias, y estos comienzan en el ambiente a diseminarse y buscando cualquier herida de ingreso para poder penetrar con facilidad, ¿no? Estos son cancros, son exudaciones que se ven en campo, ¿no?, ya en plantones tiernos. Una de las respuestas de la planta de forma de querer salvarse es la emisión de nuevos brotes o mamones, en algunos casos llamados, ¿no?,
¿Por qué? Porque aquí está habiendo una obstrucción, está habiendo un taponamiento de los haces vasculares que no permite que los nutrientes o la savia bruta pueda pasar con facilidad, ¿no? En yemas, ¿no? En yemas muchas veces inclusive las pequeñas heridas de los insectos provocan que este tipo de hongo pueda ingresar con facilidad, ¿no? Y provocar este tipo de heridas o cancros. Hay exudaciones, ¿no? Generalmente hay una enfermedad también que es la escoba de bruja muy conocida. En ramillas que presentan de una sola yema 3, 4, 5 brotes quedan pequeñas aberturas y esas aberturas es suficiente para poder ingresar este tipo de hongos. Esta es la famosa escoba de bruja, ¿no? De una sola yema vemos N tipo de brotes y que al final pues no nos sirve, ¿no? Esto es prácticamente de gastar al árbol, ¿no? Y esto es una práctica mala, ¿no? El tema de poda no es quitarle las ramitas que están acá abajito, sino es hacer una poda desde brazos que están pegados al tronco principal, ¿no? Porque miren, una mala poda y una mala cicatrización lo que va a provocar es que todas estas ramas se exuden y al final tener frutos de mala calidad o frutos pequeños y desuniformes, ¿no? Cuando hay este tipo de cancros a nivel ya tronco principal, pues ya es mucho más complicado. En algunos casos, este tipo de plantas, pues ya hay que erradicarlo del campo porque no hay solución para poder contrarrestar el problema, ¿no? Llega así prácticamente a taponear todos los haces vasculares y esto ya deja sin pase al tema de los nutrientes y el agua, ¿no? En algunos casos, como le mencionaba, tiene que ver también con la etapa de floración, cuando hay demasiada floración determinada, ¿no? Aquella floración que solamente termina en flor y no tiene brote. Y lo peor que puede pasar es que vaya justamente a la pudrición peduncular, ¿no? En el pedúnculo, una pequeña heridita por raspadura o ramiado y se produce justamente la inoculación del hongo. Y después puede pasar esto, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando se hace ya reproducción, es decir, este material vegetativo, pues llevamos a hacer reproducción en un vivero, de repente un patrón sutano o topa topa, y si no hemos visto que el huerto esté 100% sano, pues estamos llevando ya prácticamente al hongo y estamos reproduciendo eso. Este tipo de material, por ejemplo, no nos sirve. Es un material que me desgasta el árbol, me estresa el árbol y que al final, en algunos casos, si no se toman consideraciones, he visto que también se replica este tipo de materiales y al final esto no nos sirve para nada, ¿no? Este es un ramillete óptimo para una propagación de una manera normal. ¿Y dónde están todos estos patógenos? ¿Dónde están todo este hongo? Pues mucho del material de propagación y multiplicación pues se encuentra mucho en el tema de la poda. Generalmente la poda que realizamos, ¿no? Lo picamos y lo dejamos debajo de la planta como mulch, pero cometemos el grave error que este mulch pues es una madera que se va a descomponer y como las estructuras de conservación, en este caso estas pinnidias, pues justamente le gusta esto, ¿no? Estos pequeños talluelos para poder seguir multiplicándose, es decir, que al final dejamos el inóculo aquí en el suelo y cualquier herida que esté abierta, pues simplemente está expuesto a la planta a que fácilmente pueda penetrar. En otros casos, a veces los frutos que se han caído tampoco lo consideramos como una fuente de inóculo, sin embargo, estos frutos caídos también van a desarrollar este hongo y también están exponiendo a la planta, ¿no? Existen otro tipo de la acidiplodia actualmente, un trabajo que también se hicieron Projas con la Universidad Agraria de La Molina, pues existen otro tipo de especies, como el caso de Pseudotebromai, ¿no? Parva, Aegyptiaceae, que son otro tipo de especies que se han encontrado en algunas muestras que han tomado. Generalmente la de mayor presencia es la Acidiplodia tebromai, con más del 68%, y le sigue la Acidiplodia pseudotebromai, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues este tipo de la Acidiplodia tebromai le gusta más temperaturas cálidas a comparación de pseudotebromai que le gusta más temperaturas frías, ¿no? ¿Cómo realizamos un buen diagnóstico de la enfermedad? Pues para ellos hay que ser también bien, hay que tener bastante criterio.
en el tema de observar las plantas que están enfermas. Generalmente este hongo sí produce exudados, en algunos otros cultivos no produce exudados, en el caso del cultivo de palto sí produce exudados. Hay que hacer un diagnóstico y implementar un manejo integrado. Tanto el tema de Phytophthora y el tema de la Acidiploida tebromai, pues hay que implementar manejo integrado y tiene que ver mucho con la preparación del suelo, manejo de fertilización, riego, ¿no? Y es por eso que el control cultural muchas veces entra a tallar más del 50% dentro del manejo de este tipo de enfermedades. El biológico, es decir, la inoculación de microorganismos cumple casi un 20%, el control químico es un 10%, control legal y físico también participan dentro de esta intervención. Es decir, que el control químico es la última herramienta que vamos a tener en cuenta dentro del manejo, ¿no? Por ejemplo, el manejo de vivero, la selección de semilla, ¿no? El sustrato, una buena desinfección del sustrato, ¿no? Un tema de insolación, el tamaño de la bolsa, el tipo de injerto, ¿no? Como le decía, muchas veces la semilla ya viene con la enfermedad, y acá hay justamente una parte de una tesis donde prácticamente solamente el 37% de estas 100 semillas estaban libres de hongo, y generalmente el 63% estaban infectados a nivel cotiledón, ¿no? Entonces, cosas que hay que analizar bien cuando se quieran hacer propagaciones de material, ¿no? El sistema radicular, pues hay que tener muy en cuenta que a nivel de vivero, si no se hace un buen manejo de los plantones, podemos tener este tipo de raíces dobladas, en algunos casos se llama cola de chancho comúnmente, y al final llegan a estrangularse y la planta puede tener 2-3 años y no prospera, ¿no? Hasta que llega a morir. Entonces, estas son las plantas idóneas a nivel vivero. Una planta en vivero no debe durar más de 6-8 meses para ser trasladado a campo definitivo ya injertado con un brote maduro. Las condiciones del suelo tienen que ver mucho. Todos conocemos que el cultivo de palto es un cultivo que maneja raíces superficiales, casi durante los 15-20 centímetros está el 70% casi el sistema radicular, y es la parte que hay que cuidar bastante, ¿no? El tipo de suelo y las condiciones óptimas para el cultivo de palto, si queremos hacer algún tipo de instalación, generalmente los pH están en 7.7, la conductividad eléctrica no debe ser mayor a 1, y la materia orgánica, lo ideal sería 1%, lastimosamente en nuestros suelos peruanos llegamos a 0.2, 0.5%, salvo en algunas partes de la sierra, selva, sí se llega arriba del 2%, en el valle de Majes, por ejemplo, también hay suelos arriba del 2% de materia orgánica, que sería muy, muy óptimo para este tipo de cultivo. Sabemos que a nivel de suelo, pues el sistema radicular, mientras tenga un suelo arcilloso, la expansión va a ser menor a comparación de un suelo arenoso. ¿Es importante la materia orgánica? Sí. Justo aquí hay un paper de una tesis donde aplicaciones con compost redujo bastante el tema de la incidencia de la Acidiploida tebromai, mientras que si estaba sin guano, sin abono, sin materia orgánica, el incremento era casi 30 cancros en comparación a 5, ¿no? Entonces, sí es importante la materia orgánica para este tipo de cultivo. Pues aquí hay una enmienda de materia orgánica con certificación orgánica, con bastante fuente de silicios y ácido húmico para mejorar de manera inmediata el suelo. ¿Es importante una nutrición balanceada? Sí. Bastante tema de potasio, calcio, magnesio, zinc, nos ayuda bastante a mejorar el tema de sostenibilidad y resistencia, sobre todo al tema de penetración fácil, ¿no? Hablábamos del tipo de suelo y hablábamos también del tipo de calidad de agua. Cuando la conductividad eléctrica es arriba de 1.4, los números de cancros son mayores, mientras que la conductividad eléctrica está en 0.8, los números de cancros son menores, ¿no? Entonces, sí o sí, la calidad de agua de riego también tiene que ser idónea, no solamente del tipo de suelo, sino también del agua. Ambos tienen que estar mínimo 0.8, máximo hasta 1, ¿no? Eso sería lo óptimo para que no afecte en sí el desarrollo del cultivo. Cuando se hacen podas sanitarias hay que cicatrizar inmediatamente. Voy podando y atrás va el pintor, ¿no? Y va pintando la herida que se ha realizado con la poda, ¿no? Una poda uniforme, no provocar deslajo, porque eso también son heridas y a veces
la persona que va cicatrizando pues no toma en consideración eso y deja expuesto y por ahí comienzan a exudar, ¿no? Las herramientas que utilizo también hay que desinfectarlo, por experiencia recomiendo utilizar hipoclorito de sodio, pero más alcohol, ¿no? No solamente desinfectar a los hongos, sino también a aquellas bacterias que podemos encontrar. Aquí también entra a tallar muy bien el tema del control biológico, inoculación de tricodermas o bacillus subtilis, va a ayudar bastante a elevar los ácidos jasmónicos, que son fenoles que pueden tolerar las enfermedades, ¿no? Y el tema de control químico, que es una herramienta que hemos visto que también se utiliza, pero en pequeña cantidad, ¿no? Herramientas con código FRAC 1, PostDuo, o en código FRAC 32, el Terrex, con código FRAC 3, el Supera, ¿no? Entonces, hay que utilizar herramientas químicas, sí, pero es todo el manejo integrado del cultivo. Y justo aquí mostrarle uno de los trabajos que se ha hecho para tema de la acidiplodia, ¿no? El caso del imexazol, pues, trabaja muy bien, tanto para la acidiplodia thebromai como para la acidiplodia pseudothebromai, ¿no? Hay otros activos como el caso de tebendazol, que también tiene comportamiento, por eso el caso del PostDuo, y el tema de los microorganismos, como mencionaba, ¿no? Bacillus subtilis también trabaja muy bien para el tema de la acidiplodia thebromai y la acidiplodia pseudothebromai, ¿no? Otra herramienta, ciprobenil con fluidoxonil, ¿no? Son herramientas que sí lo podemos utilizar dentro del manejo del cultivo. El caso aquí, que el Terrex, en el caso del imexazol, pues es uno de los productos que es recontrasistémico de forma acropétalo, quiere decir que de abajo hacia arriba es la forma como el producto va a ser asimilado por la planta y es un producto que prácticamente a la semana no se encuentra residuos en el cultivo de palto. Es un trabajo que se hizo en Agrícola Cerro Prieto, ¿no? Donde se hicieron aplicaciones del Terrex a 1.5 litros por hectárea, tanto en aplicaciones preventivas como en aplicaciones curativas, hasta 2 litros por hectárea, ¿no? La forma de cómo se preparó el tema de trabajo, ¿no? Preparando previamente la colonia y posteriormente haciendo una pequeña incisión, una pequeña herida y colocándole ahí pues parte de este hongo, ¿no? Por eso que se llama inoculación, y posteriormente sellándolo para poder justamente darle condiciones a que la enfermedad pueda desarrollar de manera normal. Los resultados que se pudo obtener de manera preventiva, 1.5 litros por hectárea, ¿no? Las lesiones del tallo y ramas causadas por la ciplodia se mantenieron superficiales, ¿no? O sea, no llegaron a penetrar. Hubo una pequeña exudación, sí, pero fue de manera superficial, ¿no? A comparación de 2 litros por hectárea, el efecto fue mucho más contundente. En algunos casos el hongo no prosperó, se quedó ahí nada más, ¿no? Por el efecto del producto. A comparación del testigo inoculado y sin aplicación de fungicida, que sí se vio mayor avance de la enfermedad, inclusive provocando el cancro de forma bien avanzada, ¿no? Y esto provocará obviamente la exudación y también el taponamiento de los haces vasculares, ¿no? Entonces, aquí visualizamos, ¿no? Terrex 1.5 litros por hectárea preventivamente y 2 litros, vemos que no hay exudaciones, ¿no? En comparación, un testigo que sí se observa, tanto en la de la primera hasta la quinta evaluación, el exudado y el área que ha avanzado la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí tenemos una opción muy buena para poder utilizar en el cultivo de palto y sobre todo que los LMR están dentro de los parámetros normales y es un producto que a la semana ya no se encuentra residuo en sí en el cultivo para exportación. Como empresa también hacemos bastante tema de aporte e investigación. Hemos dicho que los inóculos se encuentran a nivel de suelo y es por ello que se han hecho tomas de muestra de suelos y se han podido cuantabilizar tanto la cantidad de todos estos patógenos que tenemos en el suelo y en la brosa que muchas veces incorporamos como mulch, obteniendo por cada gramo de suelo 960 unidades formadoras colonia de la acidiplodia, ¿no? De Botrytis aérea, Dotiorella, Fusarium, ¿no? Coledotrichum. Y cuando hemos hecho el muestreo a nivel ya de
tallo por 25 gramos hemos encontrado 3.200 unidades formadoras de colonia. Quiere decir que solamente en 25 gramos de tallo, imagínense en un metro cuadrado qué cantidad de tallo podemos encontrar. Imagínense la cantidad de la acidiplodia que vamos a tener justamente ahí como colchón, esperando cualquier herida o cualquier estrés de la planta para poder infectarlo. Señores, sabemos que también existen plagas en el cultivo de palto, ¿no? Plagas como el caso de trix, plagas como el caso de querezas, arañitas, ¿no? Y creo que de importancia, pues siempre hay que también tener en cuenta un manejo integrado de plagas para todo este tipo de cultivo. Estas son las plagas principales, tenemos lepidópteros, querezas, mosca blanca, trix, chinches, pero lo de mayor importancia, creo yo, para el tema de exportación es el tema de las querezas y el tema de las arañitas, ¿no? Por eso que vamos a hablar un poquito de querezas. Existen diferentes tipos de familias, existen 6 familias, ¿no? Las más conocidas justamente tienen que ver con las Diespidae y la Coccidae, que son querezas armadas y querezas no armadas, ¿no? Las más conocidas, Hemiberlesia, Fiorinia y Pignaspis, ¿no? Que estas son las querezas más conocidas. Aquí tenemos a Hemiberlesia, ¿no? Tenemos a Fiorinia y a Pignaspis. Todo este tipo de querezas pues afectan mucho, pueden ser al tallo, a la hoja e inclusive al fruto, ¿no? Y este fruto dañado pues prácticamente ya no sirve para exportación. Es más, algunos países solamente te aceptan, Europa te acepta 1 o 2 querezas, pero en países chinos no te aceptan absolutamente nada de quereza. Entonces, este tipo de insectos se alimenta bastante de la savia, debilita la planta, inclusive en algunos casos puede causar defoliación, amarillamiento, ¿no? Y en algunos casos, pues, deficiencias de micronutrientes, ¿no? Afecta directamente la calidad del fruto. Hay ingredientes activos que están permitidos para el tema del uso, pues tenemos, como el caso del acetamiprid, dentro de todos los neonicotinoides, el único permitido actualmente, que afecta directamente al sistema nervioso, 4B. Tenemos el caso del buprofezin, que afecta directamente al crecimiento del insecto, ¿no? Grupo 16, al producto, al espirotetramab, grupo 23, que afecta directamente a los lípidos, ¿no? Y al sulfoxaflor, que es netamente el 4D, y piriproxifen 7C, ¿no? Es una manera de cómo hacer rotación eficaz. Me quedé con esta diapositiva, ¿correcto? Sí, ingeniero. Sí, bueno, la disculpa del caso, son cosas técnicas que suelen pasar. Bueno, le mencionaba justamente que como empresa también nosotros hacemos bastante tema de curva de gradación de la mayoría de nuestros productos que están posicionados en el tema de agroexportación. Justamente por eso es que recomendamos bastante el tema de acetamiprid. Es una molécula que está permitida y que se puede aplicar pues 50 días antes de la cosecha, ¿no? A la dosis de 70 gramos por cilindro, ¿no? En el caso de buprofezin también, 33 días antes de la cosecha sin problema alguno de tema de residuos, ¿no? Inclusive también trabajamos con productos biológicos que hoy en día es tendencia del mercado, productos que se pueden aplicar un día antes de la cosecha, ¿no? Como el caso de Biocaranja, que es un extracto vegetal de Pongamia pinnata, ¿no? Con muy buen efecto de control para el tema de quereza sobre todo. Y cuando hablamos específicamente ya de productos acaricidas, que es otro de los problemas fundamentales en el cultivo de palto, pues igual como se mencionaba para el cultivo de fresa, pues existen diferentes activos que afectan directamente a la respiración, crecimiento, sistema nervioso y el tema de la energía del ATP del insecto. Bueno, esta es una fotografía de un huerto de palto. Generalmente el palto carece de tener bastante floración indeterminada, como podemos ver en el video. Y una de las particulares para el tema de desarrollo de la acidiplodia es que abunda la floración es determinada, ¿no? Y esta es ya prácticamente la campaña, ¿no? La producción es prácticamente con un rendimiento promedio de 35 a 40 toneladas por hectárea, ¿no? Es lo que se busca mejorar con el tema de la tecnología, ¿no? Esto para que quede como un tema de reseña, es que mientras que el árbol lo vemos muy bonito, es porque hay bastante sistema radicular. A medida que el árbol va envejeciéndose, pues el sistema radicular también va muriendo, ¿no? Hasta llegar a un momento donde la planta decrece y cae totalmente por diferentes factores de enfermedades o factores netamente abióticos y bióticos, ¿no? Bueno, señores, disculpa nuevamente del caso, ¿no? Esa era mi presentación y muchísimas gracias por su atención.
Sí, ingeniero Guamán, le agradecemos mucho por su exposición el día de hoy. Como le mencioné, ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Estrella Leandro. ¿Cuál sería la clave para identificar qué deficiencias tiene el cultivo de fresa en campo? A ver, sobre el tema de las claves de deficiencias nutricionales, muchas de cuando hablamos netamente de algunas deficiencias de macronutrientes, generalmente siempre son bien marcadas. En el caso de mencionar un tema de nitrogenados, el tema de la parte clorótica, amarillamiento, el tema de crecimiento lento. Cuando hablamos de fuente de fósforo, poco sistema radicular, hablamos de un área de repente poco púrpura. En el caso netamente de potasios, tiene que ver mucho con, en algunos casos, con bordeados de las hojas. Se tienden a provocar ciertas quemazón como si fuera efecto de sales por deficiencia. Frutas de mala calidad, el tema de grados Brix. En el caso de los micronutrientes, magnesio interviene mucho en el tema de la clorofila. Es muy común presentar siempre deficiencias internervales. En el caso de zinc, generalmente el tema de los entrenudos bien cortos. Generalmente toda la mayoría de nutrientes que va a presentar la planta es bien variable, ¿no? Yo sugiero que siempre cuando se haga un tema de cultivo, se haga un plan de fertilización y antes de ello, pues hacer un estudio, un análisis de suelo que nos permita ver la radiografía de realmente qué es lo que tenemos en el suelo y qué cantidades exactamente vamos a aplicar de acuerdo a la extracción que requiere el cultivo, ¿no? Okay. Segunda pregunta de Diego Sánchez. Buenas tardes, ingeniero. ¿Hay géneros de hongos específicos para el control de enfermedades en la fresa? Sí, justo bueno, hablábamos específicamente de la enfermedad de suelo, por ejemplo, en los 4 hongos que hemos podido observar pertenecen justamente a la clase de Eutromicetos. Cuando hablamos de una clase, pues generalmente uno de los productos químicos nos puede servir para todos esos problemas. Sin embargo, cuando hablamos ya de omicetos, como el caso de Phytophthora, pues existen otros tipos de fungicidas que deberíamos aplicar, ¿no? Ahí estamos hablando ya de 2 géneros totalmente distintos. Entonces, por eso es muy interesante de que se pueda mandar a analizar, hacer más monitoreo y de acuerdo a ese monitoreo hacer un plan de estrategia, ¿no? Nosotros como empresa hacemos bastante tema de investigación porque en base a ello podemos plantear estrategias y ver qué producto químico o producto biológico no puede ayudar a contrarrestar este tipo de problemas, ¿no? Okay. Otra pregunta de Marta Vázquez. Ingeniero, desde su punto de vista, ¿sería posible un manejo de hongos patógenos utilizando trichodermas? Sí, tengo la experiencia de haber trabajado, por ejemplo, la Acidiploida tebromai con puro tricoderma, con puro bacillus, y sí se puede, ¿no? El sentido común es que generalmente cuando trabajas con microorganismos hay que hacer inoculaciones constantes para poder eh, tratar de que la tasa de multiplicación de estos microorganismos no decaiga y que vaya protegiendo de manera adecuada a la planta, teniendo en cuenta que estos microorganismos pueden ser afectados por los fertilizantes que se aplican o algunos tipos de químicos que se van a aplicar al suelo. Mientras que más número de aplicaciones hagas de microorganismos es mucho mejor. Colonizas mejor al suelo y no solamente los microorganismos ayudan a controlar los hongos, sino que también se convierten al final en ciertos hongos benéficos que ayudan de una u otra manera a disolver los nutrientes que tenemos en el suelo, ¿no? Es decir, la parte de fertilización mineral, ¿no? Y que vuelve asimilables a la planta. Sí, sí es posible. Siguiente pregunta de Héctor Mendoza. ¿Qué producto eficaz recomienda para el control de eutiosis en fresa? En el caso de los temas de control químico, hay bastantes moléculas. Hay moléculas como el caso de bupurimate, ¿no? Hay moléculas como el caso específicamente del triflumisole. Hay moléculas como el caso de Bacillus subtilis, ¿no? En sí todas tienen cierta eficacia. Generalmente los productos químicos están entre un 80-90% de eficacia, porque en algunos casos son netamente de contacto y en otras veces son sistémicos.
Lo ideal de hacer una estrategia de control químico para el tema de oidium es que hay que utilizar herramientas de modo distinto de FRAC, ¿no? Y que nos permitan hacer una rotación eficaz, ¿no? Entre biológicos y químicos e inclusive inductores de fitoalexinas en la planta, ¿no? La siguiente pregunta de Estrella Leandro. ¿Hasta qué nivel del mar se puede cultivar fresa? Mire, por experiencia, fresa, por ejemplo, se produce teóricamente, ¿no? Debería ser hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar. En la práctica hay campos que están arriba de los 2.200, 1.500 y sí se produce fresa normal, ¿no? No hay inconveniente. Ok. La siguiente pregunta de Teobaldo Susinibar. Buenas tardes, ingeniero. Una pregunta, ¿qué productos recomienda para ablandar aguas duras? Y otra pregunta, ¿qué tipo de patrón de palto recomienda para suelos salinos de la costa? Con respecto al tema de ablandar aguas duras, generalmente se utilizan bastante los productos de base de ácidos orgánicos, bueno, sin hacer cherry, pero en el mercado existen varios productos. Uno de los productos de repente Triadas Agua, que es el más conocido de repente en el mercado, que lo pueden utilizar como ablandador de agua. Y con respecto al tema de qué patrón, generalmente los patrones que generalmente tenemos en la costa son bastante el tema de topa-topa sutano, pero hoy en día los patrones que mejor toleran este tipo de suelos salinos e inclusive más tolerantes al tema de enfermedades como fitópteros son los patrones antillano, ¿no? Patrones como el de Gania, ¿no? Que es uno de los más conocidos hoy en día en el mercado, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? El tema está que muchas veces no accedemos a este tipo de patrón por el tema de costo, ¿no? Pero el sutano se comporta muy bien también para eso. Ok. Siguiente pregunta de María García Ruiz. ¿Qué experiencia tiene con el sulfato de cobre pentahidratado para controlar la acidiploide? Muy buena experiencia. Sulfato de cobre trabaja muy bien de manera de contacto, ¿no? Como todos sabemos, el cobre es un producto, un fungicida de contacto. Generalmente se aplica, ¿no? En etapas inicial o post-podas. No se puede aplicar en la etapa de reproducción, es decir, la etapa de floración o inicio de cuajado, porque puede afectar la floración. Pero sí se puede aplicar antes de, ¿no? Antes de y después ya de una vez que tenga cuajado de fruto. Pero como todo producto de contacto, simplemente va a matar las esporas que están expuestas. En el caso de la Acidiploide tebromaya, acordémonos que es un hongo endófito que está metido dentro del tallo. Entonces necesitamos algún producto, ¿no? O mismo inoculación de microorganismo que ayude a incrementar los niveles de ácido jasmónico, ácido salicílico, para que la planta mismo pueda defenderse por sí solo, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer uso de la herramienta de manejo integrado de enfermedades, ¿no? Ok, siguiente pregunta de Brian García. ¿Se puede cultivar palto en zonas donde el agua es salina? Por experiencia no, por eso es bien claro que la palta, ¿no? Tolera conductividad eléctrica de máximo 1, ¿no? De 0.8 a 1, arriba de 1.4 ya comienza a haber problemas. No digo que no va a producir, pero sí comienza a haber problemas en el tema de rendimiento. He tenido la experiencia de que campos que están cerca, por ejemplo, en Medio Mundo, ¿no? En la zona de cerca de llegar a Barranca, había huerto de palto que empezó con 0.8 de conductividad eléctrica, pero a medida que fue pasando, esa conductividad eléctrica llegó a 5.8 y la única respuesta que se obtuvo fue eliminar el huerto porque no producía palto, ¿no? O sea, arriba de 1.4 ya se convierte en un problema. Ok. Siguiente pregunta de José Orellana. ¿Cómo influye el pH del suelo en el desarrollo de hongos radiculares del palto? Generalmente la mayoría de hongos requieren de un pH ácido, ¿no? Cuando el pH de repente es más alcalino, puedes evitar que estos hongos desarrollen de manera normal, ¿no? Mientras que el pH sea mucho más ácido, estos patógenos desarrollan de manera normal. De 4 pH, hablando de pH de 4.5, 6, estos hongos tienen prácticamente la hábitat libre para desarrollarnos. Si el pH del suelo está arriba de 7, 8, ayuda en algo, pero no eficazmente.
igual el hongo va a proliferar, porque acordémonos que hemos visto un triángulo de enfermedad, que estos hongos no solamente se basan en el tema de pH, sino que también tiene que ver mucho las condiciones ambientales y que el cultivo sea susceptible a que puedan fácilmente penetrar, ¿no? Ok. La siguiente pregunta de Daniel Cruz. ¿En suelos de barranca tolera el palto o tuviera que realizarse fertirriego para un agricultor convencional? Va a depender muy bien de en qué zona esté situado, ¿no? Si es valle, normal se puede adecuar. Hay huertos en palta en barranca, ¿no? Huertos enormes, y hay agricultores que también hacen palta, como le digo, pero si está muy pegado al mar, lo recomendable no es hacer palta, ¿no? Como le digo, si es huertos de valle, sí se puede hacer palta. Hay que tener en cuenta que para instalar palto, el suelo debe tener pH mínimo de 7.7, una cundida eléctrica de 0.8, que serían los dos factores primordiales en tener en cuenta. El tipo de textura del suelo por lo general es un arcillo arenoso, no arcillo, sino arcillo arenoso. Y la materia orgánica que, como decía dentro de la exposición, pues lamentablemente nuestros suelos costeros a veces no pasan del 0.5% de materia orgánica, ¿no? Están por debajo, entonces la incorporación de materia orgánica ayuda bastante. Ok. Siguiente pregunta de Gisela Andrade. ¿El sulfato de cobre pentihidratado se puede mezclar con otros productos o es recomendable aplicarlo solo? En mi experiencia es recomendable aplicarlo solo porque el sulfato de cobre trabaja bajo un pH de 4.5, es un pH ligeramente ácido. Si lo mezclamos con otro tipo que tenga un pH 7, pues simplemente se bloquea. La recomendación es que se aplique por sí solo. Ok. Siguiente pregunta de Víctor Guaraca. ¿Se puede realizar mezclas de sulfato de cobre pentihidratado con otros fungicidas o insecticidas? Bueno, la misma respuesta que la anterior. Mi experiencia es que el sulfato de cobre intradratado se aplique por sí solo, ¿no? No se recomienda en tema de mezcla con insecticidas o fungicidas aparte. Otra pregunta de José Orellana. ¿Qué recomienda usted para reducir el uso de agroquímicos en fresa? Hacer un manejo integrado tanto de plagas como un manejo integrado de enfermedades. Hemos presentado algunas herramientas que ayudan a controlar de manera, ¿no? Hacer control cultural, hacer inoculaciones o mayor uso de microorganismos que ir interactuando con los productos químicos, ¿no? Yo creo que estamos bajo una tendencia de ir cambiando al tema de mercados más ecológico, más orgánico, y que sí se puede hacer agricultura de una manera más consecuente, ¿no? Ok. Como última pregunta, ingeniero, de Dante Percy Paredes, ¿los coadyuvantes actúan similar a los quelatos? Los coadyuvantes, generalmente, a ver, cuando hablamos de coadyuvantes nos referimos directamente a los productos que sirven para ayudar a dar mayor penetración de los fungicidas, insecticidas. Y cuando hablamos de quelatos, pues hablamos de algunos agentes acomplejantes que ayudan a dar movilidad a algunos micronutrientes o macronutrientes, ¿no? Es decir, acomplejantes, ¿no? Cada uno tiene una función primordial en cada aspecto que lo puedan poner, ¿no?